Pearl corría por la calle abarrotada, llegando tarde a su trabajo de limpieza con solo $15 a su nombre. Cuando una desconocida desesperada se acercó pidiendo ayuda, algo en los ojos atormentados de la mujer hizo que Pearl se detuviera. Contra toda lógica, le entregó su último dinero para el autobús, obligándose a correr todo el camino hasta el trabajo. Lo que le esperaba más tarde alteraría el curso de su vida para siempre. Pearl se apresuró entre la bulliciosa multitud matutina, sus zapatos gastados golpeando contra el pavimento mientras volvía a mirar su reloj. Estaba peligrosamente tarde para su trabajo de limpieza. La familia adinerada para la que trabajaba vivía al otro lado de la ciudad, y su empleadora había dejado perfectamente claro que no toleraría retrasos. Su estómago gruñó dolorosamente, un recordatorio de que no había comido desde ayer. El aroma de comida de un restaurante callejero la hizo detenerse. Pearl contó el dinero en su bolsillo. $15 era todo lo que tenía. Se suponía que recibiría el salario de un mes después de completar su turno hoy. Todo lo que tiene ahora son $10 para el autobús y $5 para el almuerzo de mañana. Pearl entró en el pequeño restaurante y pidió unos bocadillos simples por $5. Al salir, una figura se movió desde las sombras. Una mujer, quizás de unos 40 años, pero aparentando mucho más, dio un paso adelante. Su rostro estaba profundamente marcado por el agotamiento, pero fueron sus ojos los que hicieron que Pearl se detuviera, vacíos con una desesperación que parecía infinita. La mujer se acercó lentamente. Señaló hacia sus piernas, donde se veían llagas de aspecto doloroso debajo de su falda. Explicó que necesitaba $10 para comida y medicina para su condición. Su voz era suave, casi avergonzada de estar pidiendo. Pearl sintió que se le encogía el corazón. $10, exactamente lo que quedaba en su bolsillo, su pasaje de autobús al trabajo. Sin él, tendría que correr todo el camino, asegurando que llegaría tarde. Miró su reloj, y luego de nuevo, el rostro de la mujer. Algo en esos ojos cansados tocó el corazón de Pearl. Sin permitirse reconsiderar, Pearl sacó sus últimos $10 y los puso en la palma de la mujer. Los dedos de la mujer se cerraron alrededor del dinero, sus ojos abriéndose por la sorpresa. Pearl no esperó las gracias. Con un rápido asentimiento, se dio la vuelta y comenzó a correr. Cuando Pearl llegó a las imponentes puertas de la mansión de su empleadora, su corazón se hundió. Un auto de lujo salía del camino de entrada. Pearl gritó, agitando desesperadamente los brazos. El vehículo redujo la velocidad, pero la ventanilla solo bajó unos centímetros. Apareció el rostro de su empleadora, con expresión fría e inflexible. Sin preámbulos, la mujer informó a Pearl que estaba despedida por su tardanza. Sin aliento y desesperada, Pearl se disculpó profusamente. Explicó sobre los retrasos, rogó por otra oportunidad, prometiendo que nunca volvería a suceder. Su voz se quebró mientras suplicaba mantener el trabajo que necesitaba desesperadamente. La expresión de la mujer permaneció impasible, su decisión final. Solo entonces Pearl preguntó por su salario del mes que ya había trabajado. La respuesta fue el suave ronroneo del motor mientras la ventanilla subía, seguido por la desaparición del auto calle abajo. Así sin más, Pearl estaba desempleada y sin paga. Los siguientes días se confundieron en una búsqueda desesperada de empleo. Pearl solicitó trabajo en todas partes. Cada entrevista parecía ir bien hasta los momentos finales, cuando llegaban los rechazos por razones cada vez más triviales. Los escasos ahorros de Pearl disminuyeron rápidamente. Pronto estaba racionando comidas, luego saltándoselas por completo. El hambre la llevó a buscar detrás de los restaurantes después del cierre, buscando en los contenedores de basura comida desechada pero aún comestible. Una tarde, Pearl regresó a su apartamento para encontrar sus pertenencias y apiladas fuera de la puerta.
Su compañera de cuarto había encontrado a alguien más para ocupar la habitación de Pearl. Alguien que realmente podía pagar el alquiler. Esa noche, Pearl recogió lo que pudo llevar y dejó el resto atrás. Pearl se dirigió a un parque cercano. Encontró un banco relativamente apartado e intentó ponerse cómoda, usando una bolsa de plástico para protegerse de la ligera lluvia. Las siguientes semanas introdujeron a Pearl en las duras realidades de la vida sin hogar. Vigilaba sus pocas posesiones restantes, un cambio de ropa, sus documentos de identificación y una pequeña foto de su difunta madre, con vigilancia. Entonces, una noche, mientras Pearl se acurrucaba en su rincón del parque, unos pasos se acercaron en la oscuridad. Dos figuras se cernieron sobre ella, exigiendo dinero, drogas, cualquier cosa de valor. Cuando Pearl le explicó que no tenía nada que valiera la pena llevarse, se enfadaron. Uno agarró su mochila mientras el otro la sujetaba. Pearl luchó instintivamente, negándose a entregar sus últimas posesiones. El ataque fue rápido y brutal. A través del dolor, Pearl se aferró a su mochila hasta que la conciencia comenzó a desvanecerse. Sus últimos pensamientos una mezcla de miedo y desafío. La luz de la mañana se filtraba a través de los árboles cuando un corredor descubrió la forma inconsciente de Pearl. Alarmado, el desconocido llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. En el hospital, los médicos trabajaron frenéticamente para estabilizar a Pearl. Sus lesiones eran graves, costillas rotas, hemorragia interna y una conmoción cerebral. Las exploraciones revelaron la necesidad de una cirugía inmediata, pero había una complicación. Pearl tenía un tipo de sangre raro y las reservas del hospital estaban críticamente bajas. Mientras el personal médico buscaba desesperadamente soluciones, ocurrió algo inesperado. Una mujer apareció en la estación de enfermería, ofreciéndose a donar sangre. Cuando las pruebas confirmaron que era compatible con el tipo raro de Pearl, la donación se procesó rápidamente. La misteriosa donante habló en voz baja con el administrador del hospital antes de desaparecer. La cirugía procedió con éxito. Cuando Pearl recuperó la conciencia, días después, una enfermera le informó que su factura del hospital había sido pagada en su totalidad por un benefactor anónimo. Además, la desconocida había dejado un sobre marrón sellado para Pearl, con instrucciones de que se le entregara al recibir el alta. El día del alta de Pearl llegó con incertidumbre. No tenía a dónde ir, ni trabajo, ni dinero. Mientras se preparaba para irse, una trabajadora social le entregó el prometido sobre. Pearl lo abrió con manos temblorosas. Dentro encontró una breve nota manuscrita. La bondad regresa a aquellos que dan sin expectativas. Debajo de este mensaje críptico, había una dirección e instrucciones para presentarse allí al mediodía del día siguiente. Sin nada que perder, Pearl siguió las indicaciones. La dirección la llevó a una elegante casa en un vecindario exclusivo. Acercándose vacilante, se sorprendió cuando un guardia de seguridad la saludó por su nombre, refiriéndose a ella como la nueva propietaria. Confundida, Pearl fue escoltada al interior, donde un abogado esperaba con documentos que requerían su firma. Los papeles indicaban que la propiedad había sido transferida a nombre de Pearl, junto con una cuenta bancaria que contenía millones de dólares. Adjunta había otra nota. Para empezar de nuevo, alimenta a otros como una vez me alimentaste a mí. Pearl estaba abrumada, segura de que había habido algún error, pero el abogado le aseguró que todo era legalmente vinculante y completamente legítimo. La propietaria anterior había arreglado todo con meses de anticipación. En los meses siguientes, Pearl estableció un restaurante en la propiedad. Operaba con un modelo único. Los clientes que pagaban cenaban junto a aquellos que no podían permitirse una comida, todos atendidos con igual dignidad. Cuando le preguntaban sobre su inusual enfoque de negocio,
Pearl simplemente sonreía y decía que la bondad le había salvado la vida. Entonces, una mañana, casi un año después de que su vida hubiera cambiado, Pearl estaba en su ventana contemplando su jardín. Un movimiento captó su atención. Una figura de pie justo más allá de la puerta. Mirando más de cerca, Pearl jadeó en reconocimiento. Era la mujer a la que había ayudado aquel día fatídico, aquella a quien le había dado sus últimos $10. La mujer observaba el restaurante con una suave sonrisa. Pearl corrió afuera, llamándola, pero para cuando llegó a la puerta, la misteriosa mujer había desaparecido. Pearl permaneció allí por un largo momento, preguntándose si había vislumbrado a un ángel guardián o simplemente a un ser humano cuya vida había tocado con un simple acto de bondad. Lo que permaneció con Pearl para siempre no fue solo la milagrosa inversión de fortuna o el restaurante que ayudó a cientos de personas necesitadas. Fue la profunda comprensión de que la compasión, incluso a gran costo personal, crea ondas que pueden regresar de maneras más allá de la imaginación. ¿Has experimentado alguna vez una bendición inesperada después de realizar un acto de bondad? ¿Y qué piensas? ¿Era la misteriosa mujer realmente un ángel disfrazado? ¿O simplemente un ser humano cuya vida fue transformada por un solo momento de compasión?